buenas tardes. Hoy viernes día 7 de agosto empezamos con la que ya habíamos anunciado que sería una novedad en este magazine del verano durante el mes de agosto, tertulia de jóvenes. Y para eso nos acompañan y presentamos a María José Rubio. Buenas tardes, María José, ¿qué tal estás? Encantada. Un placer. Y Redwan Badu, ¿qué tal, Redwan? Buenas tardes, Paola, ¿qué tal? Bien. Bueno, lo primero, encantada y un placer de que compartan a partir de ahora lo que serán los viernes durante el mes de agosto con nosotros, para debatir un poquito sobre toda la actualidad. Exacto, con muchísimas ganas. Muchas gracias a ti por invitarnos y bueno, esperemos que salga bien. Seguro que sí. Bueno, como digo, esto va para hablar de actualidad, entre otras cosas, debatir y entretenernos un poquito. Y, como no, precisamente de actualidad, tenemos que hablar del encuentro que tuvieron hoy en la isla de Lanzarote, concretamente en el Cabildo, el presidente de España, Pedro Sánchez, con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta María Dolores Corujo. Ahí estamos viendo las imágenes, fue esta mañana alrededor de las 11 de la mañana, hora de aquí, de Lanzarote, y como podemos ver y apreciar está el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana Padrón, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Bueno, un encuentro que ya anunciábamos ayer, que era esperado por toda la isla de Lanzarote, y que la presidenta, ahí la vemos, María Dolores Corujo, y que, bueno, se espera que en esa reunión se hable de temas, es previsible que se hable de temas que afectan a la isla de Lanzarote, como es normal, como puede ser, por ejemplo, el tema de la inmigración o de la cuarentena impuesta por los británicos o de la petición de la realización de los PCR en los aeropuertos, que, como ya sabemos, ha sido tan pedida por el presidente de la Comunidad de Canarias. Bueno, creo que es algo que, ¿no? Creo que viene bien a la isla de Lanzarote, ¿no? Que este encuentro entre esas autoridades, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que haya venido Pedro Sánchez, se haya estado reuniendo con nuestra presidenta del Cabildo, y sobre todo que haya venido a la isla de Lanzarote, que parece que ha suscitado tanta polémica, y yo creo que para nosotros, para los conejeros, como para las islas, nos viene muy bien de que haya venido el presidente aquí, por supuestísimo. Sí, estoy de acuerdo también, estoy muy de acuerdo. Creo que es importante que vengan a nuestra isla y que escuchen, que entre instituciones se escuchen y trabajen unidos. Claro, porque es verdad que se había hablado, ¿no?, de que el presidente venía a pasar más bien a unas vacaciones, ¿no?, un poco de descanso, que también es entendible, ¿no?, que son personas al final, y en toda esta etapa del COVID pues todos han estado al pie del cañón y es entendible, pero sí que es verdad que, oye, pues también estaba bien y se esperaba por todos los conejeros, los lanzaroteños, que se reuniesen, no era para menos, y para hablar especialmente, imagino que eso de asuntos que afecten a la isla de Lanzarote. Imagino que próximamente sabremos, llegarán a lo largo de la tarde los temas de los que hayan podido hablar. Imagino que será una reunión larga y tendida, que en la ocasión no merece menos, y bueno, sabremos con qué conclusiones salimos de todo esto, que desde luego que espero que sean en beneficio de Canarias y, por supuesto, como no, de la isla de Lanzarote. Bueno, y otro tema de actualidad, no es agradable hablarlo, pero es verdad que es un tema que ha suscitado muchísima polémica, no es para menos tampoco. Ayer en la isla de Lanzarote conocíamos esa noticia del fallecimiento de un perrito, hemos conocido que se llamaba Timple, ahí lo estamos viendo, y fue los protagonistas de que haya fallecido, los culpables de que haya fallecido este animal, fueron dos vecinos de Teguise, que en este caso, pues tal y como pueden ver, apreciar en la imagen, decidieron, bueno, poner un cinta aislante al hocico del perro y lo amarraron por cuello y extremidades hasta que murió asfixiado. Después de todo esto, pues bueno, se hizo un juicio rápido donde como digo, los culpables de este asesinato, porque no ha sido otra cosa, han salido, efectivamente reconocieron los hechos, fue un juicio rápido, como digo, y se les tienen 4 meses de cárcel. Bueno, en fin, las redes, como pueden imaginar, se han incendiado, las redes, los medios de comunicación. Yo honestamente no he querido, personalmente no he querido publicar el vídeo porque no he sido capaz, porque creo que es algo muy duro, creo que las imágenes ya hablan por sí solas, y sí que es verdad que, bueno, hemos sabido también la versión de los protagonistas, digamos, en este caso del asesinato, pero antes quiero un poquito hablar con ustedes, chicos, de cómo ven esta situación.
esta terrible situación. Por supuesto, porque han asesinado realmente a un perrito, y ayer yo creo que todo el mundo nos hemos movilizado por redes sociales, hemos intentado sonsacar las primeras horas quiénes eran, intentando ponerle nombres, que es verdad que aparecen los nombres, los apellidos estaban con las iniciales. Ayer yo creo que por la noche todos descubrimos la cara, lo hemos compartido a través de las redes sociales, en mi caso yo lo compartí. Y sí que es verdad que, no sé si ustedes lo saben, pero sí se está se está intentando coser una manifestación para hacer dentro de unos días para que esto no quede impune y sobre todo para que estos chicos se les caiga un poco la cara de vergüenza, ¿no? Porque por lo que hemos visto han escrito una carta y han... Sí, ahora de hecho, en cuanto nos comente Rewan tu opinión, ahora de hecho comentaré un poquito la carta, porque es verdad que nosotros siempre damos ambas versiones y la gente luego es la que saca sus propias conclusiones. Honestamente creo que es algo que no tiene nombre ni justificación ninguna, pero oye, cada uno da su versión y también hay que contarla, ¿no? A mí lo que me sorprendió fue la condena que se les ha dado. Me parece, o sea, vamos, no tiene nada que ver con lo que han hecho, y creo que se les debe poner una condena más dura, porque es que lo que han hecho es increíble. Sí, leí antes de venir la carta que mandaron y bueno, no sé, a mí realmente no me convence, pero cada uno pues lo vea como quiere, pero vamos, que es decir, que yo creo que se les debería haber puesto una condena más dura y que cumplan por lo que han hecho. Yo creo que los ciudadanos ahora manifestándonos vamos a intentar conseguir que se nos escuche y ojalá que se pueda revisar, no sé exactamente, antes lo estaba comentando contigo, Paula, no sé si exactamente se va a poder revisar la sentencia, pero ojalá que el próximo acto, que esperemos que no ocurra más, pero por desgracia es que no para de ocurrir casos de maltrato animal en esta isla, en Lanzarote, y esto ha sido, la verdad, que una cosa terrible. Es que lo hemos dicho muchas veces, para la gente que no haya seguido, digamos, paso a paso el caso, siempre hablamos de presunción de inocencia, pero en este caso los autores del delito han reconocido los hechos plenamente, no se quitan culpa por lo que ellos comentan, pero tienen, bueno, pues argumentos que dicen les llevó hasta tal situación. De hecho, voy a leer un poquitito de la carta, en este caso de uno de los autores del delito. Dice, bueno, puedo decir el nombre porque el nombre lo ha publicado él mismo, de hecho hay un vídeo del mismo y se ha declarado él mismo como culpable. Dice, soy Pedro, uno de los participantes de la accidental y trágica muerte de Timple, porque ya añado, se llama Timple y era muy conocido el perrito tanto por los vecinos de Taiche como de todo Teguise, y bueno, es verdad que era un perrito que rondaba mucho por las calles, que no lo habían cogido, la perrera no lo había recuperado, porque es verdad que dicen que era un perro, llaman ellos escurridizo, ¿no? Que en ningún momento, dicen todos los vecinos, así era capaz de hacer daño, pero sí que es verdad que el perrito no se dejaba coger, ¿no? Bueno, él dice, soy Pedro, uno de los participantes de la accidental y trágica muerte de Timple. Quiero decir que aunque no sirva de nada, nunca quisimos que este ser sufriera ni muriera. Miriam llevaba más de 3 años alimentando y dando hogar al animal y llamando al servicio de animales. Miriam es la compañera, es decir, partícipe también de este delito. Prácticamente él dormía casi siempre en su finca. Él dice que quiere dar su versión, que no busca ningún perdón ni que le quiten culpa, ni muchísimo menos, pero que después de 3 años de que el servicio de animales no pudiese cogerlo, la mañana del sábado 25, Miriam me llama a mi domicilio para que por favor fuera a ayudarle a coger al perro mientras la perrera llegaba. Entonces, bueno, relata un poco los hechos y dice que prácticamente el problema fue que el perro saltó a morder, en este caso a la compañera, a Miriam, él no se encontraba en el lugar, y tuvieron pues que hacer, no le llevó a otra cosa, sino que hacer lo que estamos viendo, de ponerle la cinta al perro y amarrarlo. ¿Qué pasa? Que la cosa no queda ahí, se graba un vídeo. La chica graba el vídeo mientras el perro está en esas circunstancias, y este vídeo lo pasa al ayuntamiento para que actúen y vean que tienen al perro cogido y que está en una situación, dicen ellos, agresiva. En fin, lógicamente el ayuntamiento ha denunciado esto, denuncia cualquier tipo de maltrato animal. Ellos, repito, dicen que nunca quisieron llegar a tal circunstancia, pero que se vieron de alguna manera obligados, que no se quitan culpa ninguna, pero que bueno, que como en cualquier otra circunstancia no son solo ellos los que lo están pasando mal, sino que su familia, como es lógico después de toda esa polémica que se ha suscitado en las redes, pues lo está pasando bastante mal y es respetable, ¿no?
En fin, creo que no, como siempre digo, nosotros no somos jueces, nosotros damos voz a cualquier tema y en manos de los jueces está el hecho de que se permanezca esa prisión de 4 meses de cárcel o que se revise, como decía María José, la condena. En cualquier caso, creo que esto no va a quedar ahí, creo que la gente va a seguir pues, adelante. Como bien dices, no tenía idea de lo de la manifestación, pero era algo que se esperaba y que probablemente, pues eso, que en cualquier caso que no sea un hecho que quede impune, que no se vuelvan a cometer este tipo en fin, creo que no tiene ni nombre, ¿no? Atrocidades. Con 4 meses de pena, de cárcel, yo creo que es muy fácil, ¿no?, matar a los animales, y eso es así. Por eso yo creo que también es necesario tener la famosa ley de protección animal, de bienestar animal, perdón, que Pablo Iglesias ha hablado tanto y que muchos de nosotros, de los que tenemos animales, estamos esperando como agua de mayo, porque sinceramente nos vemos en una situación terrible, porque tener unos animalitos y qué imagen le estamos dando a nuestros futuros hijos. También, por ejemplo, en el norte, si no me equivoco, no fue en Ye también el caso King, cuando mataron a un animalito, a un perrito. Ellos también fueron a la cárcel, pero le duró poco la pena. Totalmente. ¿No? Perdona que aclaro los argumentos por si acaso, porque entiendo que hay que decirlo bien. El perrito no mordió a la chica, mordió en este caso al chico y posteriormente, por tanto, el chico tuvo que ir al hospital y fue en ese momento cuando la chica se vio obligada a hacer lo que hizo, dice, porque estaba el perro en una situación agresiva. Aclarado. A mí me llama la atención lo de agresivo, porque yo vi el corte de vídeo y yo al perro no lo veía agresivo, más bien lo veía en una situación, es que estaba en una situación que, madre mía, te ponía los pelos de punta. Yo creo que podían haber dicho cualquier cosa menos agresivo, porque no se le veía agresivo al animal, al pobre animal. Y yo no sé qué es más Y preocupante. en cualquier caso, de todos modos, en cualquier caso hay yo creo que alternativas cuando un perro está de manera agresiva, hay muchísimas alternativas antes que hacer lo que se ha hecho, que creo que no es culpa a nadie de tal atrocidad. Y además, o sea, si tú atas a un perro y lo pones así, yo creo que es normal que el perro te muerda, creo yo, no sé, o sea, si tú lo pones en esa situación, se va a intentar defender, ¿y qué esperas? Entonces, no sé, creo que no tiene ninguna justificación lo que han hecho y por mucho que lo intenten, para mí al menos no la hay. Bueno, es decir eso, que han escrito una carta, Pedro, repito, ha escrito una carta y ha hecho además un vídeo también justificándose por esta situación. Bueno, no digamos justificándose porque él dice que no se quita culpa ninguna, pero sí que dando su versión de los hechos y contando el por qué llegó a esa situación. Repito, creo que no hay justificación ninguna y que bueno, que en manos de la justicia está, y especialmente que no vuelva a suceder ningún caso, vamos, ni similar. Pues tú imagínate, porque con los jóvenes que son, ustedes han visto las caras, que son personas jóvenes, que deben de tener ni 40 años. Sí, sí, sí. Pueden ser nuestros vecinos. Si eso se lo hacen a un perro, ¿qué le pueden hacer a alguien? Sí, ¿no? sí, la verdad es que da mucho que pensar, sobre todo ponerle cara, porque yo me los imaginaba personas muy mayores. Sí. Sí, es muy complicado y además, bueno, lo que digo, ¿no? Yo no he sido capaz siquiera de poner el vídeo ni de publicarlo en nuestros medios ni nada, porque creo que, de hecho, me pensé incluso, tuve que consultarlo, el hecho de publicar la foto porque me impactó bastante, pero por otra parte es verdad que hay que concienciar, ¿no?, de que esto no se debe hacer y de que se están haciendo y cometiendo este tipo de locuras. Bueno, en fin, dicho queda, esperemos que se haga justicia, que es lo verdaderamente importante en este tipo de casos. Pasamos a otro tema de actualidad, que debido, efectivamente, como habíamos anunciado, esta es la novedad, ¿no?, en este programa El Magazine del Verano, tertulia de jóvenes, y como tal me gustaría hablar del comportamiento de los jóvenes que tanto hemos debatido y tanta polémica ha causado también durante esta etapa de pandemia, y especialmente ahora, después de que se nos levantase esa cuarentena, ese confinamiento, ese relajamiento por parte de muchos jóvenes y no jóvenes, pero lo que nos toca hablar hoy es de jóvenes, porque lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Creo que tenemos un vídeo para ver bueno, en este caso fue de una discoteca aquí en la isla de Lanzarote, fue muy polémico, ahí lo estamos viendo. Sí que es verdad que luego el empresario, el dueño de la discoteca se defendió diciendo que las cosas no son tal cual se ven ahí. A ver, es cierto que, lo hemos dicho muchas veces, la perspectiva con la que se grabe es muy importante, se pueden grabar lo que tú quieras sacar realmente.
Aquí la verdad que es lo que se ve, ¿no? Se ve muchísima gente, se ven bailando y demás, pero bueno, como en todo decimos, se dan más versiones y en su momento salió el dueño de la discoteca dando su versión y defendiéndose. En cualquier caso, no es solo esta ocasión la que se ha visto en muchísimas ocasiones. Culpa de esto tienen muchos de los rebrotes que están surgiendo en toda España. Me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a esto. Estamos demasiado relajados. El hecho de que nos hayan arrebatado todas las fiestas famosas verbenas del verano tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto deben los jóvenes concienciarse y decir me divierto pero con responsabilidad? Está claro que es un verano en el que estamos muy ociosos, ¿no? Porque tenemos muchísimas ganas de salir. Evidentemente no podemos salir y debemos de mantener la guardia. Estas imágenes no las habíais visto, sinceramente son tremendas. Y bueno, antes te lo comentaba, también la acampada que hubo en la playa de la Garita, en Arrieta también. Creo que los jóvenes deberíamos de tener mucho más conciencia, sobre todo porque en esta isla Lanzarote no han habido muchos fallecimientos, si nos vamos a la península y si nos tocase un poco más de cerca, seguramente sí tendríamos un poquito más de conciencia. Eso es lo que yo creo. Evidentemente todos tenemos muchas ganas de verbena, todos tenemos muchas ganas de salir, pero si no tenemos cuidado vamos a volver a ir para atrás. Claro, y efectivamente recordar siempre que no solo es que nos afecte a nosotros, que muchas veces decimos, oye, somos jóvenes, no pasa nada, quizás no es la edad la que más afecta, el tramo de edad la que más afecta al virus, pero sí que es verdad que, oye, sí que podemos afectar a... Se ha reducido la franja de edad. Se ha reducido, sí, muchísimo. Claro, es que lo hemos hablado muchísimas veces, de que no solo, efectivamente, que en esta etapa se habla mucho de que quizás el virus estaba perdiendo fuerza y demás. No es quizás que el virus esté perdiendo fuerza, sino que simplemente nosotros los jóvenes somos los que más nos estamos infectando. Total. Todavía quizás no ha dado tiempo a pegar ese boom, ¿no? de que se lancen los casos de que por culpa de los jóvenes hemos contagiado a muchos mayores, ¿no? Entonces no esperemos a la etapa esa, no volvamos a esa etapa en la que los hospitales estaban llenos de gente mayor, los fallecimientos de gente mayor. No es necesario llegar a ese punto. Entonces, por tanto, va en la responsabilidad de cada uno que no lleguemos a esas circunstancias. Yo creo que sí, que hace falta un poco más de responsabilidad, pero también entiendo la parte de haber estado 3 meses, casi 3 meses encerrados y de repente sales y tienes ganas de comerte el mundo. Sí, de comerte el mundo básicamente. Entonces yo siempre digo, los jóvenes hemos tenido una actitud bastante responsable durante el confinamiento y creo que debemos mantenerla en el post-confinamiento para intentar controlar la situación y hasta que haya una vacuna y se controle el tema. No obstante, pues eso, que yo también, pues como vengo de un barrio como es Argana Alta, los jóvenes en Argana Alta, por ejemplo, no tienen unas alternativas a ese tipo de ocio, no tienen las alternativas, no tienen un espacio donde, antes lo estaba comentando, ya no solo los jóvenes, sino los niños, por ejemplo, en Arrecife tienen los parques cerrados. En Argana Alta cogieron un parque, hay 2 parques y uno lo han vallado y pusieron un cartel donde pone parque temporalmente cerrado. ¿Por qué? Si en municipios como San Bartolomé y en Tías ya los han abierto, ¿por qué en Arrecife no? ¿Qué es? ¿Para que se laven las manos y no los desinfecten? Porque me da esa sensación que es para que no se desinfecten los parques y decir que estaban cerrados. Entonces me parece una irresponsabilidad y con los jóvenes pasa lo mismo. Si no hay unas alternativas, pues ocurre lo que ocurre. No pueden no pueden pretender que los jóvenes estén en casa de brazos cruzados. Tienen que darles también unas alternativas a ese tipo de ocio. Pero, y lo hemos hablado muchas veces, porque también ha habido mucha polémica en torno al hecho de, por ejemplo, las verbenas, sabemos que no hay verbenas, pero sí se ha habilitado y se ha abierto el tema del ocio nocturno. Es verdad que Canarias ha sido de las últimas comunidades en dar este paso, ¿no? De abrir, de que se pueda dar vía libre al ocio nocturno. Pero realmente no sé cuál es la opinión de ustedes, pero ¿realmente es mejor el tema del ocio nocturno que, por ejemplo, una verbena al aire libre? Es decir, es lo que dice Rewan, ¿no? Alternativas precisamente para que no se focalice todo en un sitio. Ni una ni otra. Evidentemente lo de los locales nocturnos, no sé qué opinarás, pero evidentemente hay intereses económicos. Lo que no es normal es que hayan restaurantes, lugares de copas abiertos. Esta discoteca, ¿por qué está abierta? ¿Y por qué no hay parques que estén abiertos?
A mí me parece absurdo, sinceramente, o sea, es que es ridículo. Prioridades, ¿no? Orden de prioridades que debería establecerse. Sí, bueno, lo decíamos también y lo hemos comentado en este programa con nuestro compañero Jaime, lo hemos comentado, el tema de, por ejemplo, las bibliotecas. Cuando la gente estaba en etapa de estudiar para la famosa Pau en su momento, yo estudié Pau, ahora es Pau, no tenían bibliotecas abiertas y sí que habían restaurantes y demás y protocolos para el resto. Entonces creo que es lo que decimos, orden de prioridades, ¿no? ¿Qué orden de prioridades ha establecido y por qué? ¿Por qué hay un protocolo para abrir un restaurante o una discoteca y no lo hay para abrir una biblioteca? ¿O no lo hay para los parques que son pues vía de escape de muchos padres y muchos niños, ¿no? Entonces creo que es pues eso, orden de prioridades que no sabemos exactamente en qué se han basado para hacer esa escalada, ¿no? Como él decía, no podemos pretender que nuestros niños estén en casa y a veces que vivan en pisos minúsculos en plena capital, y que estén en casas encerrados. Pero ¿y estos niños qué les está pasando? Sí. Como no comienzan al colegio, totalmente. Se van a quedar locos. Y después también los jóvenes no tienen sitios para donde salir, no tienen a lo mejor, digamos, un centro sociocultural donde hacer determinadas cosas, donde, no sé, tengan clases de pintura, por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Sí. En Arrecife a día de hoy aún no se han abierto los centros socioculturales, cosa que tampoco entiendo, o sea, es que son una serie de cosas que son totalmente absurdas, que no tienen sentido, y yo no lo entiendo, no sé qué les pasa a las instituciones públicas, pero de verdad que yo creo que la lógica no les va bien, porque, bueno, a las instituciones no, a los dirigentes de las instituciones, la lógica no les funciona, porque lo que hacen es que es tremendo, yo de verdad que no lo comprendo. Sí, y que es lo que no, que eso no quita y no justificamos los comportamientos incívicos o la irresponsabilidad de la gente, pero sí que es verdad que si hubiesen otras alternativas quizás no ocurriría hasta tal punto. De hecho, hablamos de lugares y de alternativas porque el último caso fue de una acampada en la zona de Arrieta, ilegal, en la que estaban una serie de jóvenes, ahí lo estamos viendo, en la que estaban una serie de jóvenes acampando de manera ilegal y sin cumplir los protocolos de seguridad. Les apareció por sorpresa la policía y bueno, pues tuvieron que levantar todo el chiringuito. No lo vi yo, eso no me había enterado. Pues sí, así es, y bueno, imagino que como estas o muchas otras cosas más, unas se pillarán, otras no, pero repito, está en manos de nosotros ahora mismo el hecho de, sí que es verdad que no tenemos todas las alternativas que ahora mismo nos gustaría, que es verdad que es otra cosa a debatir, pero con lo poco que tenemos, hacerlo bien y está en manos de nosotros, que demos pasitos hacia adelante en lugar de hacia detrás, y precisamente en la isla de Lanzarote no nos conviene ir hacia atrás. Exacto. Todo lo que nos estamos ahorrando en verbena. De copas, por ejemplo, ¿no? Si no estamos saliendo, también todo lo que nos ahorramos también es verdad, para las vacaciones del año que viene, ¿no? Yo creo que también hay que sacarlo en lado positivo. Sí, totalmente. Sin duda alguna, por ejemplo, muchos seguramente en el confinamiento habremos leído mucho más, estudiado, hemos arreglado la casa, hemos hecho tantísimas cosas que también tenemos que agradecer también un poco agradecer este confinamiento y de verdad tener mucho cuidado, sobre todo creo que nosotros que somos jóvenes tenemos que también dar ejemplo y creo que no lo estamos dando mucho porque la gente se le está yendo un poquito de se está relajando. Y ya para finalizar, yo lo único no dejar la responsabilidad también encima de los jóvenes nada más, sino totalmente no, porque también es los turistas que entran y no hay controles, o sea, todo, o sea, totalmente. Que no intenten justificarlo diciendo que somos los jóvenes que salimos a, ¿sabes? Pero sí es cierto que los jóvenes tenemos que ser más responsables. Digamos, sí, parte. Sí, es que de hecho, bueno, el tema, y también, exactamente, no solo los jóvenes, también, por ejemplo, en el caso de las discotecas, los dueños de las discotecas y los dueños de los empresarios que se aseguren de que se estaban cumpliendo la normativa de seguridad, es decir, no por atraer a más clientela, al final te va a salir caro, es decir, hay que cumplir la normativa de seguridad. En este caso, en la última actualización que han hecho en el Boletín Oficial del Estado, dice que las discotecas y locales de ocio nocturno podrán abrir al público exclusivamente para consumo sentado o de pie, siempre en espacios reservados previamente por el cliente. El aforo en terrazas al aire libre es al 100% y en locales cerrados al 70%, con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y de 1000 al aire libre, siempre manteniendo la distancia de seguridad y demás, y sin consumo en barra, como ya se había dicho. En fin, quiero decir que tanto jóvenes como empresarios y demás está la responsabilidad repartida y se trata pues eso de acatar la normativa, ¿no?
Además decir que bueno, la cantidad de rebrotes que hay en España no es algo nuevo, ya lo sabemos desde que empezó toda esta etapa de desconfinamiento, pero sí que han dicho que, bueno, Fernando Simón ha explicado que cada vez precisamente hay más brotes y ha recordado en temas de fiestas de jóvenes y también en reuniones familiares, y ha dicho que ahora mismo hay localizados, hay 46 brotes que hayan sido ocasionados en locales de ocio, y que esto afecta a más de 1.000, o sea que conlleva más de 1.500 afectados. Con lo cual no es ninguna bobería, las cifras están ahí y hay que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente. Bueno, y ahora pasamos también otro tema de actualidad, como no puede ser de otra manera, pasamos al tema de educación. Somos jóvenes, ¿no? Unos más, otros menos, pero todos hemos pasado en algún momento por el tema del sector educativo que tanta polémica ha causado. Nosotros entrevistábamos antes de ayer a la consejera de Educación, Manuela Armas, del Gobierno de Canarias, que es verdad que está al frente de esta consejería hace muy poquito tiempo, y nos explicaba, entre otras cosas, porque yo le trasladaba la preocupación del tema de las islas no capitalinas, es decir, las dos grandes universidades, como sabemos, están en Gran Canaria y en Tenerife. Las islas no capitalinas siempre nos vemos de algún modo, mi opinión, perjudicadas en el aspecto de poder permitirnos irnos a estudiar fuera. La consejera Manuela Armas me contestó y nos ha dicho que, bueno, que efectivamente será algo por lo que ella quiere luchar, no ahora, pero sí que a medio largo plazo en su consejería. Bien, le voy a contar una anécdota. Cuando empezaron a reivindicar fíjate lo vieja que soy, la Universidad de Las Palmas, yo vivía en Las Palmas precisamente, y entonces había unas manifestaciones tremendas y tal, ¿no? Y recuerdo que en ese momento cogí un taxi para ir de un lado a otro y el taxista me preguntó: ¿y usted no va a la manifestación? ¿No? Y yo le dije: yo estoy encantada de que haya universidad aquí, no le digo que no, pero para mí no es prioritario, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de Lanzarote. ¿Y qué es lo que pasa? Prefiero una universidad potente, ¿no? O dos, muy bien, pero ¿qué pasa con las islas menores? O sea, para un hijo mío, da igual que haya dos que haya una, siempre sale de casa. Entonces, a mí me parece que muy bien, dos universidades, además ha sido magnífico que Las Palmas cuente con ella y la otra, perfecto, pero la situación de los hijos y hijas de los conejeros, del resto de las islas menores, estamos en las mismas circunstancias. O sea, a mí me parece que lo más importante, que debería ir a la par, es residencia que sean con un precio simbólico, los chicos y chicas puedan ir y que los padres no les resulte tan insostenible económicamente, ¿no? Y en eso, vamos, yo nunca me he quitado eso de la cabeza. No he tenido, para eso tengo que tener más responsabilidad de la que tengo, pero desde luego a mi director general de universidades es una de las cosas que dentro de ese plan que me va a presentar, es una de las cosas que quiero que introduzca. Algo hay que hacer. Yo creo que se garantiza más teniendo unas residencias económicas que de ninguna otra manera, porque es verdad que tanto los ayuntamientos como los cabildos suelen pagar los billetes, hacen alguna aportación en ese sentido. Lo importante es la estancia, lo que resulta para cualquier padre desprenderse todos los meses como mínimo de 500 euros. Eso no lo puede pagar cualquiera, ¿no? Y más en esta situación de crisis que tenemos y que va a durar. Desde luego que no lo puede pagar cualquiera. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes concretamente o cuál es la opinión con respecto al tema de que salgamos o no perjudicadas las islas no capitalinas. Evidentemente, para gente de aquí, yo soy canariona, soy de Gran Canaria, estudié en la península, estudié en Madrid, y sí que es verdad que por lo que he escuchado, familiares de mi pareja sí que han estudiado en Gran Canaria y se les ha pagado, le suelen dar una beca, el cabildo, y también se les da ayuda en el ayuntamiento. Y también se le paga parte en la residencia, si no me equivoco, creo que la residencia de Tafira, ¿verdad? Se le paga cierta cantidad, o creo que el estudiante tiene que pagar una mínima cantidad. Evidentemente para muchos conejeros les cuesta seguramente irse de sus casas y también económicamente muchos padres no se lo puedan permitir, eso sí que es verdad. Y el tema es que claro, es un tema un poco complicado, ¿no? No sé muy bien en qué meterme, pero se necesitan más ayudas, tanto como dice ella, de tener una universidad. No, es verdad que es necesario tener universidades potentes en islas principales. Pero de hecho ella lo comentaba que
no apuesta tanto por quizás, bueno, no es Una- una locura, ¿no? Exacto. Poner en cada isla una universidad, no apuesta tanto por eso, Más porque de ayuda. hecho decía que no lo ve viable, pero el tema de las ayudas sí es importante, es decir, por mucho que las universidades potentes, porque sabemos que aquí en Lanzarote tenemos turismo y enfermería, quien no quiere estudiar turismo y enfermería se tiene que ir fuera. Entonces, eso conlleva una cuantía económica considerable Importante. y que no todo el mundo se puede permitir. Entonces, aquí lo importante es ayuda, es decir, afortunadamente, sí que es verdad que está bajando la nota de corte necesaria para optar a esas ayudas y está subiendo también la cuantía económica que se ofrece a los jóvenes en estas becas, ¿no? Pero sigue siendo así, es la realidad. Hay muchos jóvenes que quieren cumplir sus sueños y no pueden irse fuera. Y quizás si tuviésemos otras alternativas, otras ayudas, porque es verdad que poner aquí todo tipo de universidades y todo tipo de variedades es imposible, pero si tuviésemos otro tipo de ayuda, sí que quizás podrían muchos jóvenes irse fuera a cumplir sus sueños, ¿no? Yo suelo compararlo, o sea, no sé, no lo sé exactamente porque no me he informado, pero yo creo que se gastan más pagando dietas a políticos que se tienen que ir, por ejemplo, al Parlamento, que pagarle a los estudiantes sus becas para poder ir a estudiar. Los políticos tienen sus sueldos, los estudiantes tienen que trabajar para poder... ¿Por qué les damos a los políticos unas dietas y a los estudiantes se tienen que buscar la vida? Que les dan las becas, sí, pero muchas veces no son suficientes. Entonces, igual reducirse un poco el sueldo de los políticos y ayudar más a los estudiantes. Tenemos que apostar por la educación y hay que ayudar a muchas... hay lugares, y yo es que dudo, por ejemplo, que en Argana Alta las familias, la gran mayoría de familias puedan mandar a sus hijos a estudiar fuera de la isla, porque no tienen ni para pagar el alquiler de su casa donde están viviendo, van a tener para pagar una residencia y los viajes a sus hijos. Sí es cierto que se dan unas becas, pero yo creo que no son suficientes. Y recortar, como bien dice, recortar de donde hay que recortar. Sí. No recortar en educación y en sanidad, que estamos viendo lo importante que son ambos sectores y lo hemos visto especialmente cuando desgraciadamente hemos tenido que esperar a que surja algo así y siempre somos de esperar porque estamos muy acomodados. Recortar de donde hay que recortar y no de educación y sanidad, precisamente. Todos pensamos que los médicos de la sanidad pública cobran 4.000, 5.000 euros y que trabajan, bueno, sí, que trabajan mucho, por turnos, trabajan noche, trabajan todo, pero que cobran muchísimo dinero y tienen también sueldo, digamos, un contrato indefinido, y eso no es así, lo acabamos de ver, enfermeros en situaciones deplorables, los médicos también como están. Yo tengo varias amigas que son médicos y también lo cuentan mucho este tema, ¿no? De que ellas trabajan muchas veces pues, por contratos que sí, se ganan bien, pero mañana a lo mejor no saben en dónde van a estar, ¿no? Y a lo mejor unos meses trabajan, otros meses no trabajan, ¿no? Y la sanidad pública, que lo acabamos de ver en plena pandemia, lo importante que es, ¿no? No todo el mundo se puede permitir el lujo de, bueno, podemos ver Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No tiene sanidad pública. Ahora lo hemos valorado, ¿no? Sí, exactamente. Eso iba a comentar porque es verdad que eso de salir todos los días durante el confinamiento a las 8 de la tarde a aplaudir es algo que se nos tiene que dar aquí, porque eso fue, sí, estuvo muy bien, pero es algo que hay, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Es decir, ahora tenemos que mentalizarnos de lo verdaderamente importante que es tanto la sanidad como el tema de la educación, ¿no? Honestamente creo que ha servido, entre otras cosas, aparte para quedarnos con y cambiarnos el hábito de higiene, que es muy importante, ¿no? Ha servido para valorar a todos los profesores y a todo el ámbito sanitario, ¿no? Todo el ámbito de sanidad, que es muy importante, porque el tema de profesores también, oye, desde que parece que y con razón, con gran razón, los padres se han vuelto locos en esta etapa de confinamiento. Ahora han dicho, ¡ay, el profesor! Ay, ¿dónde está? ¿Y qué falta me hace, no? ¿Cómo puede aguantar a mi hijo tanto tiempo? Es que es una locura el hecho de, para mí es una profesión que hay que valorar muchísimo y que muchas veces no se valora lo suficiente, porque creo que, oye, establecer esa rutina a los niños y demás, y encima que en toda esta etapa pilló desprevenido, ¿no? Como en todos los sectores, pero han tenido que ponerse las pilas a nivel tecnológico, que no tenían por qué estar puestos en esto, tanto padres como alumnos como profesores. Entonces era una cadena. O sea, han demostrado una gran capacidad, o sea, de la noche a la mañana se han tenido que inventar unas nuevas maneras de dar clases, que si videollamadas, que si te mando un correo con un dossier.
O sea, la verdad que magnífico el trabajo que han hecho los profesores y porque sé que han dedicado más de las horas que en teoría trabajan, o sea, Claro. y se tiene que valorar. Entonces, yo creo que lo quería comentar, el tema de este el protocolo que han elaborado para este curso que viene. Yo no me lo he leído, el protocolo, el que es el texto, oficial. sí, pero bueno, escuchando a la consejera la última vez y leyendo un poco así por encima, me parece que tenemos que ponernos las pilas si no queremos que nos ocurra como en marzo, porque se ha hecho un protocolo para empezar el curso, pero si hay un rebrote y nos quedamos otra vez en casa, ¿cómo van a impartir las clases los profesores? No sé, creo que tienen que mirar otras alternativas, porque también incluso el protocolo que ya se ha hecho para iniciar el curso a mí no me gusta mucho, está bonito a la hora de leerlo, pero luego a llevarlo a la hora de la práctica va a ser muy complicado, porque he escuchado, por ejemplo, a la consejera decir que, por ejemplo, los alumnos de tercero A y tercero B no se van a poder juntar. Pero eso va a ser complicado, porque como si tienen que ir al baño, tienen que ponerse la mascarilla. Que por cierto, las mascarillas las pone la educación o tienen que comprarlas a las familias, porque esa es otra. O sea, muchas familias no tienen recursos, que puede parecer una tontería, pero oiga, que estar comprando mascarillas todos los días. Entonces, son cosas que tienen que mirar, porque claro, ellos lo ven desde la parte... bonita, de fuera, sí, pero lo tienen que yo, al menos los estudiantes no han contado con nosotros para hacer este protocolo, no se nos ha informado ni se ha creado un proceso participativo y creo que es un error, creo que lo ideal sería hacer un proceso participativo para crear este protocolo. Sí que es verdad que la consejera nos comentaba también, hemos hablado del tema de las universidades, de islas capitalinas y no capitalinas, pero también nos comentaba, como no, el tema del protocolo y sí que nos decía que, bueno, que efectivamente, tal y como dices, el tema de las mascarillas, el tema de las famosas aulas burbujas, que efectivamente se van a implantar, ¿no? Que quiere decir que según el curso, pues, se considera como un núcleo familiar, un núcleo de convivencia, por tanto no pueden unirse y juntarse con otros niños y que lo mismo va a ser en los comedores. Entonces, y que se desdoblarán los turnos y habrá turno de mañana y turno de tarde, eso es verdad. en función a yo tengo una duda que es que no lo entiendo. Entonces, ¿eso quiere decir que no habrá la media horita de recreo? Entiendo que no, porque sí, no sé. Habrá y luego, por otra parte, recreo. eso para primaria puede funcionar entre comillas, lo del tema del aula burbuja, pero para secundaria no tienen un profesor, no es como primaria que tienes un tutor que te da todas las materias. O sea, los profesores son por especialidades, tienes el de biología, el de matemáticas, el de lengua, entonces, ¿cómo no sé? La verdad es que no sé. A ver, es un poco complicado y es verdad que también ella lo decía, que bueno, que se trata de que todos colaboren, tanto alumnos como padres, como ella desde la administración, como los directores, las directivas de los colegios, ¿no? Es verdad que hemos escuchado, después de que saliese este protocolo, que muchos directores, muchas directivas se han, digamos, manifestado porque han dicho que se deposita demasiada responsabilidad en ellos. Entonces, ellos no quieren ser, como es lógico, responsables de cualquier tipo de rebrote que haya en un colegio. De India, totalmente. Claro, exacto. Entonces, claro, necesitan de técnicos especialistas que expliquen un protocolo, que estén respaldando pues el tema de la seguridad, que vean que se controla todo. Entonces, creo que todo eso es depositar demasiada responsabilidad en quien realmente no sabe manejar bien esos temas. No todos los colegios tienen las mismas dimensiones y los alumnos, por ejemplo, el colegio de la Garita en Arrieta tiene muy pocos niños, un colegio de aquí Guatiza de Arrecife, igual. Exacto, un colegio de Arrecife debe de tener muchísimos alumnos. 500, 600 alumnos es que es suele una tener barbaridad. Cada centro educativo. El instituto también de la Villa tiene muchísimos alumnos que yo no lo sabía. ¿Cómo van a gestionar esa división? Yo estaba escuchando que estaban hablando de que los niños de bachillerato fuesen por la tarde. Por la tarde, sí, nos lo dijo la consejera. Ah, y realmente va a ser una realidad. Sí, dice que dice que eso está en el protocolo y que está establecido y que se va a hacer turnos de mañana y de tarde. Y va a ser en función a eso. Los cursos más adelantados, digamos, como en este caso primero o segundo bachillerato, van a ser los que pasen hacia por la tarde. En los centros, es decir, en los centros que hay menos espacio, pues
pasarán por la tarde, según entendí. Lo que pasa es que también el tema de las directivas que se han quejado es que es normal. Yo no sé si, al menos como dije, con los estudiantes no han contado, yo creo que con las directivas tampoco. Si tú no haces un proceso participativo para este protocolo, no puedes esperar a que le guste a todo el mundo. Que también si haces un proceso participativo probablemente no le guste a todo el mundo, pero es distinto porque has participado y luego das puedes, la oportunidad. Exacto. Sí. Pero si lo haces desde los despachos, lamentablemente no se adapta a la realidad. Es complicado, es muy complicado el tema de la educación y creo especialmente que no se le echa en cara ni muchísimo menos a esta consejera porque está hace mes y poquito realmente al frente del sector de la educación, entre otros, pero sí que es verdad que no entiendo cómo, y lo hemos comentado también muchas veces, se ha esperado tanto para un sector tan importante como es el de la educación, a establecer un protocolo y a informar de lo que realmente será el próximo curso, cuando hemos visto la cantidad de problemas que ha acarreado precisamente que los niños hayan tenido que estar en casa los últimos meses y este verano sin profesores y sin ninguna información, ¿no? Y hay muchos padres que todavía quieren que sus hijos, yo le estaba leyendo, que hasta enero no fuesen a clase, ¿no? Claro, eso es otra cosa que decía la consejera, mandar tranquilidad a los padres. Totalmente. Porque de alguna manera, vale, no está todo, digamos, ideal, no es todo ideal, no es como todos quisiéramos, pero mandar tranquilidad porque es muy importante que los niños sigan yendo al colegio. Por supuesto. Problema, como bien decía Redwan, que quizás si hay algún rebrote y ese es el miedo, no hay plan de actuación. Es decir, yo creo que se deberían de ofrecer planes o alternativas, un plan de actuación adecuado para que los padres queden tranquilos en sus casas por si se diese algún caso así, ¿no? Algún rebrote en algún aula. Entonces creo que ese es el problema, pero no llego a entender, no sé cómo se encontró la consejera cuando llegó a este sector la consejería, pero desde luego que creo que es un sector que se debería haber tratado muchísimo antes. Es una situación también única, excepcional, ¿no? Que no sabemos ante este panorama cómo actuar. Uno no sabe si abrir el cole, si cerrarlo, si los institutos, si la universidad, qué hacer, ¿no? Y realmente eso lo que estamos viendo es que los niños no puedan estar en las casas encerrados, ¿no? Yo creo que son lo prioritario, infantil y primaria son los que más necesitan la sociabilización, ¿no? Los compañeros, el estar ahí, ¿no? Y claro, para ella es una situación complicada. Es muy complicado. Y sobre todo también ver que a lo mejor que de hoy a mañana pueden cambiar las cosas todo, mucho. Cambia todo. Por eso. Sí, sí. Y en cualquier caso, tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado por eso, porque si surge algún rebrote, por casualidad, ya hemos visto el problema de que los niños se queden en casa y se den clases vía virtual, vía digital. Porque hay un gran problema con el tema de la brecha digital y no nos podemos olvidar de eso. Es decir, no todos los niños y por tanto padres tienen la posibilidad de un ordenador o de incluso pueden tener ordenador pero no tienen conexión. Exacto. Es decir, la fibra óptica aquí no está en todos lados. Sí. Para entendernos. Sí. Entonces creo que es algo que también, bueno, las administraciones tienen que mirar, ¿no? Y aportar alternativas. Sí, lo vimos de marzo a junio, se vio. Había mucha gente que, sobre todo en primaria, que no tenían acceso a los medios digitales, pero que también hay gente que incluso tiene acceso a internet y a teléfono, pero que no saben manejarlo. Yo tengo compañeros de clase que no sabían mandar un correo electrónico, entonces algo está fallando ahí y se tiene que solucionar. Entonces, no sé, creo que desde las instituciones públicas y desde las instituciones públicas tienen que poner algún remedio a esto, porque si hay otra vez un rebrote, no podemos seguir improvisando y tiene que haber alguna medida ante estos problemas. Desde luego, más que nada, porque si ya hay desigualdad, el hecho precisamente de que tengamos que estar todos vía virtual va a crear una gran desigualdad a nivel educativo. Es decir, hay quien tendrá oportunidad y quien podrá pues llevar día a día sus asignaturas, sus cursos y demás, y hay quien se retrasará, no porque quiera, no voluntariamente, sino porque no pueda, que es lo verdaderamente grave. Pensamos que todos los niños saben mandar un correo electrónico y yo de verdad me acabo de quedar un poco sorprendida, ¿no? Que el cole no está también para aprender matemáticas, lengua, física y química, ¿no? Sino también a mandar un correo electrónico.
Sí. Yo lo he reivindicado, Sí, sí. me parece, o sea... No, es fundamental. Yo, es fundamental, por supuestísimo. algún día iba, por ejemplo, a la biblioteca del instituto porque tenía que terminar alguna cosa y veía niños de primero de la ESO sentados enfrente del ordenador y mirando para la pantalla y les decía, ¿Sí? ¿qué tienen que hacer? Es que quiero mandar un correo electrónico al profesor de educación física, pero no sé. Y le digo, sí, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a saber mandar un correo electrónico? Qué fuerte. No saben, o sea, sí saben, es que mucha gente te dice, Claro. no, luego saben utilizar Instagram, claro, porque han aprendido, Está pero a no... la orden del día, claro, sí. Pero las cosas más pero estas básicas. cosas que no son habituales de usar, entonces es normal que muchos no sepan usarlo Sí. y si no se les forma y se les enseña a usarlo, pues Sí. es Las normal. carencias, ¿no?, del sistema educativo. Las qué barbaridad. eso sería otro Este eterno año, debate. barbaridad. este año en varios centros educativos, en el mío también, han pedido a los padres que para los alumnos tengan una tablet y trabajar con tablets dentro de los centros educativos. Primero para evitar tanto papel y luego también por el tema, por si hay algún rebrote, pues que ya tengan esos Claro. medios necesarios. Lo que pasa es que también hay muchas familias que no tienen recursos económicos. supuesto. Claro, es que eso es un poco complicado, es Es complicado. una situación bastante... Todo tiene Sí, sus pros y sus contras. Es muy complicado. Es bastante complicado, entonces no sé cómo lo van a hacer. Sí es cierto que sé que, por ejemplo, en mi instituto tenían creo que 75 tablets que iban a intentar repartirlas entre las familias que estaban en una situación de vulnerabilidad, pero no sé cómo, porque no creo que lleguen a todo el mundo, entonces desde las instituciones pues tienen que hacer algo. Ujú. Desde luego que sí, es muy complicado. Y como los niños ha pasado con la gente mayor, Totalmente. también. Hay Es decir, profesores sí, ahora muy que... mayores que no exacto. saben enviar un correo, que no saben subir a una plataforma, que no saben conectarse. Se estaba utilizando una herramienta para hacer la videoconferencia, no sabían hacerlo. Sí, es que es muy complicado, es muy Es muy complicado. complicado. Y Hay no una solo, brecha y además total. en educación y fuera del ámbito Todo, educativo, en todo, es todo. decir, ahora que todo se ha hecho de manera virtual para evitar aglomeraciones y demás, hay mucha gente que se ha visto que han tenido que enseñarle de cero prácticamente. Sí, yo creo que quizás no es llevar el ámbito de la tecnología hasta tal extremo de que no exista otra cosa, pero sí que tenemos que ir haciéndonos un poquito todos, porque en este tipo de etapas pues ya estamos viendo lo necesaria y lo fundamental que es. Nuestros jóvenes necesitan salir del instituto, pues eso, saber abriendo un Word, un Excel, sabiendo hacer incluso hasta su currículum, ¿no? Porque sí. hay niños que pueden abandonar el instituto curso, sí, sí. Y no saben hacer un currículum, no saben qué tienen que poner, ¿no? Totalmente. Y es algo, la verdad que te choca, porque que un colegio que debe de dar lo fundamental, demos a veces... No son boberías, por supuesto que no, pero demos cosas y luego en la práctica no sabemos Sí. hacer cualquier... Bueno, El atraso en el ámbito educativo, ¿no? Total, En muchos aspectos, total. sí, totalmente. Depende también Luego también la de los comunicación entre lo que decía Paola, la gente, la comunicación con las instituciones públicas, como puede ser hacer trámites como el ingreso mínimo vital u otros trámites. Hay gente que no tiene firma digital, por ejemplo el ingreso mínimo vital sí que no es necesario tener la firma digital, pero para otros trámites es necesaria la firma digital y muchos no saben. Pero es que también las instituciones, no lo entiendo, ¿no? La Seguridad Social, por ejemplo, está cerrada, tienen que pedir cita, las citas tardan. El Ayuntamiento de Recife, para que te saquen un certificado de empadronamiento, tienes que pedir cita y te puede tardar un mes. O sea, es increíble, es bastante choca. Lo puedes hacer desde tu casa con firma digital, pero es que mucha gente Yo hasta no lo hace tiene. poco, ¿no?, que me lo saqué. Y después tener la firma digital y saber utilizarla, Claro, porque sí, cuesta. Es, Es una herramienta cadena. tan sencilla que de verdad que si no te la explican y alguien te dice, oye, mira, si te sacas esto puedes hacer absolutamente todo y no tienes que... Y a lo mejor te estás volviendo loca y lo tienes al alcance de tu mano, pero claro, Totalmente. Hay que saber por muy usarlo. fácil que sea, hay que saber usarlo y tienes que tener a alguien que te lo explique. Entonces, bueno, la tecnología está ahí y hay que ir haciéndonos allá poquito a poquito. Cambio radical de tema, no me gustaría finalizar el programa sin antes, el fin de semana pasado fuimos a La Graciosa, especialmente a, ser testigos de ese traslado, ¿no? Ese primer caso positivo que saltaba en la isla de La Graciosa, causó también bastante impacto, ¿no? La Graciosa, isla libre de COVID durante todo este tiempo, sabemos que ha sido trasladada a la isla de Lanzarote, pero nosotros quisimos también preguntar a la gente de allí, de La Graciosa. En este caso hemos hablado con la concejal Alicia Páez y con Miguel Páez de,
bueno, la mayor o menor seguridad que requiere La Graciosa ahora mismo y de la situación de apartamentos, restaurantes y demás comercios. Desde un principio este ayuntamiento y esta que les habla ha pedido tanto al Gobierno de Canarias como a la delegación del Gobierno el tema de que el turista que llegaba a la isla y el que salía de aquí pues entrase y saliese con garantía. Hemos visto pues que ha sido en vano todo nuestro esfuerzo, todas nuestras peticiones, porque además se nos dice que no está contemplado desde Sanidad ni en puertos ni en aeropuertos, por lo cual pues es un riesgo y lo tendremos pues no solo nosotros, sino también en todas las Islas Canarias. La isla de La Graciosa en estos momentos no se puede quejar, pues todos estos empresarios que se dedican al turismo están bastante contentos porque nada más abrir pues ya se empezó a llenar la isla y también viene mucho turismo a diario, eso dejan también pues bastante economía, sobre todo en los restaurantes, en los alquileres de bicicletas, en los safaris, pues están bastante contentos. Los alojamientos están al 100%, es decir, aquí tenemos turismo, sobre todo canario, que se aloja aquí durante una semana, 15 días o 20 días. Eso desde julio hasta mitad de septiembre. También hemos visto que ha ido aumentando ese turismo de día que viene a conocer la isla, que están ubicados en Lanzarote, pero que vienen a conocer la isla. Hemos visto que ha ido aumentando a lo largo de todo julio. No, hemos visto y estamos muy preocupados de que la gente está muy relajada, estamos muy relajados. Hablo tanto del turismo que nos llega como del propio graciosero. Yo he pedido siempre responsabilidad, sigo pidiendo responsabilidad, de que usemos las mascarillas, ese distanciamiento social y el lavado de manos, porque he visto que hay mucha relajación y no se están cumpliendo las normas sanitarias que nos está pidiendo el gobierno todos los días. Pues la verdad que a nivel de seguridad la isla, nosotros nos hemos preparado desde aquí, desde el pueblo, los profesionales para recibir a los turistas. Es verdad que hay una gran cantidad de visitantes, sobre todo se concentra en los fines de semana, donde se dan además situaciones de aglomeraciones que sí que creo que es necesario pues, que haya presencia de cuerpos de seguridad que controlen de que todo se desarrolle con normalidad. Creo que sí que sería bueno recordarlo y esta experiencia de tener un positivo pues nos ha hecho tomar aún mayor conciencia de que el peligro existe, ¿no? Hemos sido, digamos, conocidos y digamos, la isla se ha dimensionado a nivel nacional e incluso internacional, pero de forma involuntaria. Nosotros no buscábamos publicidad, no buscábamos que se conociera la isla. Somos conocidos desde las primeras semanas porque no se había registrado ningún caso de coronavirus y eso hizo pues, que los medios se fijaran en esta isla, ¿no? Bueno, pues ya lo estamos viendo, yo lo comentaba con Alicia, que claro, están en una situación complicada, La Graciosa, como bien habíamos anunciado, libre de COVID durante todo este tiempo, así se ha promocionado, es lo que ha hecho que, entre otras cosas, ahora pues quiera ir todo el mundo a esta isla, ¿no? Con preferencia. De todos modos están como en el momento de poner en una balanza, ¿no? Es decir, nos compensa que entre turismo, porque vivimos de esto, la isla de La Graciosa vive prácticamente al 100% de esto, nos compensa que entre turismo, pero a su vez tenemos miedo, ¿no?, de que ya que hemos sido isla promocionada como libre de COVID, ahora de repente vayamos a chafarla, digamos, después de tanto tiempo, ¿no? Era de esperar, yo creo, ¿no?, que la isla de La Graciosa no tuviese ningún caso de coronavirus. Por lo que se ha visto, solamente hay una y de momento no han habido más, al parecer no ha contagiado absolutamente nadie, pero sí que es verdad que es muy importante hablar de este equilibrio, ¿no?, entre el turismo y lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Es decir, creo que ellos yo estuve en La Graciosa con motivo de las fiestas del Carmen. Y no es verdad que no hay mucha, sí, te obligan a llevar las mascarillas y la persona que camina por el pueblo si quiere se pone la mascarilla, si quiere no. Es verdad que para entrar a un establecimiento sí tiene que ponérsela, para entrar a un restaurante también, pero no te toma la temperatura, por ejemplo, en el puerto de Órsela o en el puerto de Caleta de Sebo, ¿no? Y creo que eso es primordial, deberían, a la vez que te quitan el ticket,
tomarte la temperatura y decir, oiga, si usted tiene temperatura, aléjese. En los supermercados lo hacen, ¿por qué no se hace para ahí? Claro, es que me lo comentaban ellos también, aunque no haya salido en los cortes porque es imposible abarcar todo, pero sí que nos decían eso, que como en la etapa en la que iban 2 personas a la Graciosa, o es que a veces, muchos días ninguna, se tomaba la temperatura, y ahora que hay reapertura del turismo, que hay esa avalancha de turismo que está queriendo ir a la Graciosa, se haya quitado lo que es mínimo, que es el control de temperatura, que como dice María José, se está haciendo en los supermercados. En fin, es un eterno debate porque lo mismo, como bien decía Alicia, no ocurre solo en la Graciosa, lo estamos viendo también en puertos y en el resto de puertos y aeropuertos. Creo que las medidas de seguridad no... Sí, no, lo de la temperatura, yo como no he ido a la Graciosa aún, ni creo que voy a ir, pero el caso es que si no hacer lo de la temperatura, que luego a lo mejor pues puede entrar una persona que le han medido la temperatura y que realmente es positivo, sí, pero hace un cribado. Sí, exacto, como medida de prevención creo que lo deberían hacer, creo que es una cosa sencilla, que no cuesta mucho, y no pierden nada en hacerlo. Y además que lo entiendo, porque yo que estuve allí puedo corroborar lo que han dicho de que la Graciosa está llena, los apartamentos están llenos. Hablé con también que llevan, alguna persona que lleva los apartamentos y me decían que a lo mejor ese día que estábamos allí nosotros se le iban los inquilinos y a los 2 días volvían, es decir, tenían 2 días para desinfectar todo y a los 2 días les volvían los siguientes, es decir, la Graciosa está ahora mismo llena. Muchos de mis amigos quieren venir en septiembre y de verdad que no encuentran casi apartamentos, de verdad que la Graciosa está llena al 100%, sí, es que y todo. Nos lo comentaban que por la parte de eso, de los empresarios, de los dueños de los comercios, restaurantes y demás, hombre, claro, es que ya prácticamente pues casi que les ha dado tiempo a compensar toda esa etapa que han estado cerrados, porque... A ver, que es que la Graciosa salió hasta en el New York Times, quiero decir que no ha sido solo a nivel insular nacional, sino también internacional y más allá, vamos, quiero decir que se ha promocionado como tal, creo que no se esperaba otra cosa en estas circunstancias, ahora que ya pues hemos tenido esa reapertura del turismo y demás, y bueno, como digo, sí que el tema de las medidas de seguridad, bueno, lo hemos dicho muchas veces, es pero complicado. Ellos mismos podrían tomar la temperatura, ¿no? Me refiero a las personas que trabajan en las líneas marítimas. En las líneas, puede ser, no lo tengo claro, pero imagino que puede salir de iniciativa de ellos. ¿Por qué no lo hacen? Pero claro, ya, eso tendría que plantearse a los dueños de las líneas, pero en todo caso, ellos también dirán, imagino, que no entienden eso, ¿no? Que por qué se haya quitado el tema mínimo, que es el control de la temperatura, y si se haya hecho en otra etapa en la que tenían menos riesgo, sin duda. Entonces, es un poco un tema complicado, pero como todo, porque las medidas de seguridad también lo hemos dicho en los aeropuertos. Sucede lo mismo. Exacto. Yo lo he hablado con gente que ha llegado de viaje a la isla de Lanzarote y tan pronto unos te dicen que le han tomado la temperatura, que le han hecho firmar un papel y que se han respetado las medidas de seguridad y el protocolo que hay que llevar a cabo en estos casos, como otros que te dicen que no les han hecho absolutamente nada. Entonces creo que también hay que ser más exigentes de algún modo con el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Porque ya que hemos dicho que los test se han descartado, porque son inviables ahora mismo o no son 100% seguros, sí que sí, por ejemplo, el tema de la temperatura y demás, debería de pues controlarse, ¿no? Exacto, sí, que son cosas, que es una cosa muy sencilla, que no tiene mucho coste y que puede servir para prevenir. Entonces, para mí... deberían ponerse las pilas con eso. Sí, que lo hemos dicho muchas veces, que hay asintomáticos, que eso es un poco incontrolable y demás, pero todo lo que sea hacer un posible cribado, pues sirve, ¿no? Al final, entonces creo que ese no es motivo, el decir que sí, bueno, no seguro y los asintomáticos y demás, no es motivo para, bueno, establecer las medidas de seguridad que estén a nuestro alcance, ¿no? Como por ejemplo mínimamente el tema del control de la temperatura. Creo que eso es fundamental. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso a toda la actualidad de hoy. Nos vemos el próximo viernes y les vuelvo y les agradezco muchísimo que participen hoy aquí con nosotros en el Magazine del Verano. Gracias a ti, Paola. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, nada, muchísimas gracias por elegirnos un día más. Los veo el lunes. Buen fin de semana.